Bueno, con lo que quiero comenzar en esta tarde is to review the Crusades es mirar las cruzadas, that were an important part of this middle age of the medieval period. las cuales fueron una parte importante de esta época del periodo medieval. Between 1095 and 1291, Entre el 1195 y el 1200, 195, 1095, entre el 1095 y el 1291, Crusades under the direction of the Roman Church las cruzadas bajo la dirección de la Iglesia Romana were conducted against the Muslims fueron hechas en contra de los musulmanes in Europe and in Asia, allí en Europa y también en Asia. but there were also crusades against groups identified as heretics in Europe. Pero también se hicieron cruzadas contra estos grupos que se identificaban como herejes. Crusades of the Middle Ages were military expeditions Las cruzadas de la Edad Media fueron expediciones militares Most were undertaken in response to y algunas fueron llevadas a cabo en respuesta the advance upon Constantinople of the Ottoman Turks. al avance de Constantinopla and the Ottoman Turks. sí, y los turcos otomanos, el avance de Constantinopla y los turcos otomanos. The Roman Church was the only institution La Iglesia Romana fue la única institución at that time that was capable of providing que en ese tiempo fue capaz de proveer any kind of a unified response to the Muslim invasions. cualquier tipo de respuesta unificada a las invasiones musulmanas. In the 11th and the 12th centuries, En los siglos XI y XII, kings and individual countries los reyes y los países individuales did not have the military capabilities no tenían las capacidades militares, necessary for responding to such circumstances. las cuales eran necesarias para responder a estas circunstancias. Power in Europe at this time El poder en Europa en este tiempo, tended to be limited or tended to be localized ellas tendían a ser limitadas o tendían a ser localizadas and very limited in its reach. y también muy limitadas en su alcance. Beyond coming to the aid of its fellow Christians, Más allá de venir a ayudar, a salvar a los cristianos in the East, allí en el oriente, there was also a genuine desire to take back hubo también un deseo genuino de tomar de regreso control of the Holy Land. el control de la Tierra Santa. For centuries, Christians had held the Holy Land in high regard. Por siglos, los cristianos han tenido en alta consideración la Tierra Santa. And it was the primary destination for devotional pilgrimages. Y fue uno de los destinos principales para la devoción de peregrinaje. The increasing persecution of Christian pilgrims La persecución incrementada de los peregrinos cristianos in Palestine by Islam had become a serious concern. que sufrían allí en Palestina por manos del Islam había aumentado bastante. Now there were many aspects to the crusading spirit Ahora, hubo muchos aspectos a este espíritu de las cruzadas, which developed in the 11th century. el cual se desarrolló en el siglo XI. As already noted, Como notamos antes, the crusades were intended as a rescue mission las cruzadas tenían como propósito
ser una misión de rescate to free the Holy Land from the infidels. para liberar a la Tierra Santa de los infieles. The infidels were a people from out of the east Los infieles eran personas que estaban fuera del oriente, known as the Ottoman Turks. que se conocían como los turcos otomanos. At the time of the Crusades, Para el tiempo de las cruzadas, the Ottoman Turks posed a serious threat to Christians los turcos otomanos llegaron a ser una seria amenaza para los cristianos in both the east and the west. en el oriente y en el occidente. So the primary motivation for the Crusades was religious. Así que la motivación primordial o primera para las cruzadas fue una motivación religiosa. The Ottoman Turks subjected the European pilgrims Los turcos otomanos, ellos, when you say objected, what do you mean by that? Subjected. Okay, so the Christian pilgrims, yeah? The Ottoman Turks subjected the European pilgrims. Los turcos otomanos subyugaron a los peregrinos europeos To harsh treatment when they landed in Palestine. y los sujetaban a un tratamiento rudo cuando ellos llegaban allí en Palestina. The Crusades kind of took on the character Y las cruzadas tomaron el carácter of a mass pilgrimage de un peregrinaje masivo, comparable in size to the barbarian migrations of the 5th century. y se comparaban en tamaño a las invasiones bárbaras que ocurrieron allí en el siglo V. It is estimated that nearly 1 million people Se estima que aproximadamente 1 millón de personas participated in the First Crusade. participaron en la primera cruzada. Many people were attracted to the Crusades Muchas personas fueron atraídas a las cruzadas because of economic considerations. era debido a consideraciones económicas. Conditions in Europe at the time were very poor, En este tiempo las condiciones de Europa eran muy pobres and the Crusades offered an opportunity y entonces las cruzadas ofrecieron una oportunidad to obtain lands and wealth. para obtener tierras y riquezas. In addition, Y adicionalmente, the Crusades offered the opportunity las cruzadas también ofrecieron la oportunidad for lucrative trade arrangements with the Near East. para hacer arreglos de comercio lucrativos con el Middle East, yeah, con el Medio Oriente cercano. On the other hand, there were many, Por otro lado, hubo muchos, such as the feudal knights, por ejemplo, como los caballeros feudales, who saw in the Crusades a love of military adventure, quienes veían las cruzadas como una aventura militar, in which they could utilize their military skills en las cuales ellos podían utilizar sus destrezas militares and kill infidels in the name of God. y matar entonces infieles en el nombre de Dios. Wanderlust was also a strong factor. You say wanderlust, what do you mean? The love of adventure, to see Ajá, the world. sí. El amor por la aventura también se volvió un factor decisivo. Was also a strong factor for thousands who participated Y también fue un deseo fuerte para miles en participar in the Crusades. en las cruzadas. It was an opportunity to travel and see the world. Fue entonces una oportunidad para viajar y para ver el mundo. The idea of going outside the narrow confines La idea de salir del confinamiento estrecho of where they lived was very enticing. de donde ellos vivían, pues era muy
atractivo para ellos. At this time in Europe, Y en este tiempo en Europa, the average person only met 500 people in his entire lifetime. las personas promedio solamente conocían por ahí unas 500 personas en todo el tiempo de su vida. They had an average vocabulary of only 1,000 words. Tenían un vocabulario promedio de más o menos unas 1000 palabras. And the average person was born and buried within 20 miles of where they lived. Y la persona promedio nacía y moría en un perímetro de 20 millas, que era el área donde normalmente se movían. So the opportunity to leave Europe and see this big part of the world was very inviting. Así que la oportunidad que tenían de salir de Europa y ver el mundo afuera era, en cierta forma, toda una invitación. Now there were approximately 12 separate crusades. Hubo aproximadamente 12 cruzadas separadas. And generally speaking, Y hablando en sentido general, it was only the first 4 that were of any significance. fueron solamente las primeras 4 las que fueron de significado. Now I bring that up only because I am not going to take time today to go through each and every crusade. Lo que mencioné esto es porque hoy no vamos a tener tiempo de revisar cada una de estas cruzadas, son 12. But I am going to give you some information about the first crusade and the fourth crusade. Pero sí les voy a dar una información con respecto a la primera cruzada y a la cuarta cruzada. The first of the crusades was organized by Pope Urban II. La primera cruzada fue organizada por Urbano II In 1095, en el año 1095 at a church council held in the city of Clermont, France. en un concilio de la iglesia que se llevó a cabo en la ciudad de Clermont, en Francia, Clermont, en Francia. What is the date? 1096, yeah? 1095. En el año 1095. 1095. And the Pope was, y el Papa se llamaba Urbano II. Urban II. Pope Urban II. Urbano II. The Pope appealed for participation La apelación del Papa para la participación, by emphasizing that if a person wanted to serve God, enfatizando que si una persona quería servir a Dios, reach heaven, alcanza el cielo o quería alcanzar el cielo and obtain a fortune in land, y obtener una fortuna en tierra, he should direct his energy to killing infidels. entonces tenía que dirigir sus fuerzas para matar infieles. Further, Pope Urban said, Y más adelante el Papa Urbano dijo, if you should die in the process, si debes de morir en el proceso, he would guarantee your entrance into heaven. Él te garantizará la entrada al cielo. The public response was overwhelmingly positive, Y la respuesta del pueblo fue abrumadoramente positiva. and there was widespread belief that the Crusades were the will of God. Y había una creencia bien difundida de que las cruzadas eran la voluntad de Dios. Now, in this first crusade, Ahora, en esta primera cruzada, they all met in the city of Constantinople todos se reunieron en la ciudad de Constantinopla. in early 1097, En los primeros meses del año 1097. where they were welcomed by the Eastern Emperor Alexius. Y allí fueron recibidos con la bienvenida del emperador Alexio. From there, they captured the city of Nicaea Desde allí capturaron la ciudad de Nicea and then the city of Antioch in 1098.
Y luego la ciudad de Antioquía en el año 1098. A short time later, they captured the city of Edessa. Un poco tiempo después capturaron la ciudad de Edesa. In 1099, En el año 1099, the Crusaders entered the city of Jerusalem las cruzadas entraron en la ciudad de Jerusalén. and a terrible bloodbath resulted. Y de esta entrada en Jerusalén resultó un terrible baño de sangre. All of the defenders were killed, Todos los defensores fueron asesinados, including men, women, and children, incluyendo a hombres, mujeres y niños. and a building that was filled with the Jews of the city of Jerusalem Y un edificio que estaba lleno con los judíos de la ciudad de Jerusalén was set on fire. fue quemado. Being brave, but with a sense of grace. No fue el punto más alto de la valentía de la iglesia cristiana en términos de la gracia. Jerusalem and the surrounding country Jerusalén en el país vecino were then organized into the feudal kingdom of Jerusalem fueron luego organizados en un reino feudal under the leadership of a man named Geoffrey of Bouillon, bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba Geoffrey Abouillon, who had been the moral leader of the crusade. quien había sido el líder moral de la cruzada. He was given the title of Protector of the Holy Sepulchre. Se le dio el título de protector, sepulchre, yeah, will you bear Like it? the church, yeah. Ajá. El protector del sepulcro santo. And his brother Baldwin took the title of King of Jerusalem, Y su hermano Baldwin tomó el título de rey de Jerusalén in the year 1100. en el año 1100. Basically, the objectives for the first crusade were achieved. The first, yeah. Yes. Básicamente los propósitos que se trazaron para la primera cruzada se alcanzaron. First, En primer lugar, Jerusalem was once again under the control of Christians, en primer lugar, Jerusalén estaba una vez más bajo el control de los cristianos. Second, En segundo lugar, the Muslims relaxed their pressure on the city of Constantinople, los musulmanes soltaron la presión sobre la ciudad de Constantinopla. and three, Y número 3, monastic groups such as the Knights Templar and the Hospitallers grupos monásticos como los caballeros templarios y los hospitalarios were organized to provide protection for the pilgrims. se organizaron para proveer protección para los peregrinos. Now, the Fourth Crusade Ahora, hablando de la Cuarta Cruzada, is generally considered to be the most tragic a esta generalmente se le considera como la cruzada más trágica and in many ways the most reprehensible. y en muchas formas la más reprensible. Wanting to make up for the failure of the previous crusade, Queriéndose recuperar del fracaso de la anterior cruzada, Pope Innocent III preached the need el Papa Inocente III predicó acerca de la necesidad for another crusade. de otra cruzada. The goal of this crusade Y el propósito de esta was to capture the headquarters of the Muslim leader Saladin era capturar el cuartel general del líder musulmán, what is his name? Saladin. El rey musulmán Saladín. Saladín. And his headquarters were in Egypt, Y el cuartel general de él estaba en Egipto. and the Crusaders were going to use that base in Egypt as a place to then continue
continue their attacks on Palestine. Y las cruzadas iban a usar este lugar allí en Egipto para preparar su paso hacia Palestina. Now, the merchants of Venice had agreed, ¿Demo what? the merchants of Venice, Los mercaderes de Venecia habían acordado to provide supplies and transports for the Crusaders de probar suministros y de transporte para los que hacían las cruzadas. in exchange for a large sum of money. Y también un intercambio con una gran cantidad de dinero. When the Crusaders arrived in Venice, Cuando las cruzadas llegaron allí a Venecia, they did not have sufficient funds, ellos no tuvieron suficientes fondos and the Venetians obtained their agreement y los venecianos obtuvieron su acuerdo to recapture the city of Zara para recapturar la ciudad de Zara. and under the rule of the Christian king of Hungary. Y bajo el gobierno del rey cristiano de Hungría, So bear in mind that what we have are Christian crusaders. what we mind? Keep in mind Ajá. that we had Christian crusaders Tengan en mente de que teníamos personas cristianas que hacían las cruzadas, who have agreed to attack the city of the Christian king of Hungary. que habían acordado a atacar la ciudad cristiana de Hungría. After sacking the city of Zara, Después de atacar la ciudad de Zara, the crusaders then continued on to Constantinople. entonces los que hacían las cruzadas podrían entonces continuar hasta Constantinopla. Which they captured after a siege in 1204. Y ellos la conquistaron después de un sitio a la ciudad en el año 1204. The destruction and killing and plundering La destrucción y el asesinato and the immorality of the crusaders y la inmoralidad de los que hacían las cruzadas, were appalling. what is it? Appalling, outstanding, amazing. Despicable or Ajá. El asesinato, la destrucción y la inmoralidad de los que hacían las cruzadas fue indescriptible. a Latin empire was established with a Latin patriarch Un imperio latino fue establecido con un patriarca latino which lasted until 1261. que duró hasta el año 1261. These actions brought the empire and the church in the east Estas acciones trajeron al imperio y a la iglesia de Oriente under the control of Pope Innocent III. bajo el control del Papa Inocencio III. Now, bear in mind, we're talking about the Christian Eastern Orthodox Church. Recuerden que estamos hablando, y tengan esto en mente, que estamos hablando de la iglesia cristiana ortodoxa de Occidente. There was a fierce resistance West or East? east. Perdón, la iglesia cristiana ortodoxa del Oriente, porque en Occidente no era la iglesia cristiana ortodoxa. There was a fierce resistance by the Byzantines Hubo una gran resistencia por parte de los bizantinos, that continued until they retook the city in 1261. y esta resistencia continuó hasta que retomaron la ciudad en 1261. But as a result of this crusade, Pero como resultado de esta cruzada, the Eastern Empire was seriously weakened, el imperio de Oriente fue seriamente debilitado making it more vulnerable to Muslim attacks. y lo hizo mucho más vulnerable a los ataques de los musulmanes. The incident also deepened the animosity Y este incidente también profundizó en esta animosidad of the East toward the West. que surge entre el Oriente y el Occidente, o sea, la animosidad que tiene el Oriente hacia el Occidente.
Now, in addition to the 6 or more crusades to the Holy Land, Bueno, adicionalmente a estas 6 o más cruzadas que se hicieron hacia la Tierra Santa, there were other crusades carried out in Europe se llevaron a cabo otras cruzadas en Europa against Muslims and groups that had been determined to be heretical by the Roman Church. contra los musulmanes y grupos que la Iglesia Católica Romana había determinado que eran herejes. At the direction of Pope Innocent III, Bajo la dirección del Papa Inocente III, a crusade against a group of people called the Albigensians una cruzada tomó un grupo de personas llamados los albigenses. Albigenses. was undertaken in southern France Que fue tomado en Francia del Sur. and the result was their virtual extermination. Y el resultado fue su exterminación virtual. Crusades were also carried out against the Muslims in Spain Las cruzadas también fueron llevadas contra los musulmanes que habían en España. as well as in southern Italy. Lo mismo que en Italia del Sur. Now I want to turn now and talk some about the consequences of the crusades. Ahora quiero hablar de las consecuencias de las cruzadas. In many respects, En muchos aspectos, the Crusades acted as a nursery of modern Western civilization. las cruzadas funcionaron como una nutridora de la civilización de Occidente. Events and circumstances surrounding the Crusades Estos eventos y circunstancias que estaban alrededor de las cruzadas produced a renaissance of learning and knowledge produjeron un renacimiento en el aprendizaje y en el conocimiento that came to fruition in the 14th and 15th centuries. que llegó a su cumplimiento en los siglos XIII y XIV. This renaissance resulting from the Crusades Y este renacimiento que resulta de las cruzadas laid the foundation for the Reformation in the 16th century. puso las bases para la reforma del siglo XVI. The impact of classical civilization El impacto de la civilización clásica originating in the East que se originó allí en el Oriente changed the Judeo-Christian culture cambió la cultura judeo-cristiana of the West in several ways. del Occidente en varias formas. One, En primer lugar, during the period of the Crusades, durante el periodo de las cruzadas there was an ongoing migration of Greek scholars hubo una migración constante de eruditos griegos. I should say Eastern scholars, Yo debí decir eruditos de Oriente to the West, hacia el Occidente, who carried with them Greek and Hebrew manuscripts. quienes llevaban consigo manuscritos del griego y del hebreo. These manuscripts offered a gold mine of information Estos manuscritos ofrecieron una mina de oro de información regarding classical antiquity. en cuanto a la antigüedad clásica. Most importantly, Y algo que es más importante, there was a recovery of the tools of biblical revelation hubo una recuperación de las herramientas de la revelación bíblica, because of the exposure to the ancient Greek and Hebrew languages. debido al exponerse a los idiomas antiguos griego y hebreo. Europe had relied upon ecclesiastical Latin Europa había confiado todo este tiempo en el latín eclesiástico for its understanding of Scripture
para el entendimiento de la escritura and Christian doctrine. y para la doctrina cristiana. Latin does not lend itself to theological Así que el latín no aparece como theological and religious concepts como no tiene estos conceptos teológicos y religiosos, as an example. como por ejemplo The Latin Vulgate Bible la Biblia Vulgata Latina. reflects serious textual corruptions Ella refleja corrupciones textuales serias in the translation of the New Testament. en la traducción del Nuevo Testamento. Now, being able to consult the original sources, Ahora, al ser capaces de consultar las fuentes originales, men were able to examine, los hombres fueron capaces de examinar, contrast, and compare fueron capaces de contrastar y de comparar what the Roman Church taught lo que la Iglesia romana enseñaba and what is actually found in the Scriptures. y lo que en realidad se encontraba en las Escrituras. Another benefit of the Crusades Otro beneficio de las cruzadas was that the Europeans were no longer insular es que ya los europeos no eran insulares in their views en cuanto a sus perspectivas and isolated from the larger world. y ya no estaban aislados de un mundo mayor. Discovery of sea routes to the east Al descubrir rutas marinas hacia el oriente, not only stimulated trade no solamente estimuló el comercio and commercial initiatives, y las iniciativas comerciales, but it created an increased appetite in the West sino que creó un apetito incrementado en el occidente for the comforts of life. con respecto a las comodidades de la vida. The importation of spices like black pepper La importación de especies como la pimienta negra were received with great excitement. fueron recibidos con gran emoción. The urban life and culture La vida urbana y la cultura of the ancient imperial West del occidente antiguo e imperial was recaptured as a result of the Crusades. fue recapturado como el resultado de las cruzadas. The medieval West was a feudal society. El occidente medieval fue una sociedad feudal Based in land and agriculture. basada en la tierra y en la agricultura. The ancient West was centered in the cities. El occidente antiguo estaba centrado en las ciudades, Which were so important to the missionary journeys of the Apostle Paul. lo cual fue muy importante para los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cities are places of commerce and business. Las ciudades son lugares de comercio y de negocio. And by the end of the Crusades, Y para el fin de las cruzadas, Western Europe witnessed an increase in economic competition. la Europa occidental experimentó un incremento en competencia económica. The Italian cities led the way in trade with the East, Los italianos, ellos tomaron la iniciativa de hacer intercambios comerciales con el Oriente and fostered widespread interest in discovering new markets. y ellos mostraron un gran interés de descubrir nuevos mercados. This eventually led to the discovery of the American continents. Y esto eventualmente guió al descubrimiento del continente americano, North America and South America. Norteamérica y Centroamérica, Centroamérica y Suramérica. A far-reaching result of the Crusades Un resultado de largo alcance de las cruzadas was the development of a spirit of nationalism.
fue el desarrollo de un espíritu de nacionalismo. Fighting together, Pelear juntos, people from different parts of Europe personas de diferentes partes de Europa became aware of their differences, llegaron a ser conscientes de sus diferencias. and there developed a sense of pride among the Crusaders Y eso desarrolló cierto orgullo entre los que hicieron las cruzadas. with the development of cities and a more trade-minded economy. Con el desarrollo de las ciudades y una economía enfocada en el comercio. New sources of wealth were created. Entonces crearon nuevas fuentes de riqueza. This further contributed to the growth of the cities. Y esto posteriormente contribuyó al crecimiento de las ciudades. This new wealth gave rise to a new economic and political class Y esta riqueza le dio origen a una nueva clase económica y política made up of traders and business people. que estaba compuesta por comerciantes y hombres de negocio o personas de negocios. Prior to the Crusades, Y antes de las cruzadas, the only real source of wealth was land. la única fuente real de riqueza era la tierra. And as a result, Y como resultado de esto, economic power was concentrated in the nobility and the clergy. el poder económico estaba concentrado en la nobleza y en el clero. However, now because of this new business class, Sin embargo, ahora debido a esta clase de negocios, monarchs were now able to centralize their control los monarcas entonces fueron capaces de centralizar el control with the aid of this new wealthy business class. con la ayuda de esta nueva clase rica. Now, business success depended upon conditions of security and social order. El éxito de los negocios dependían de el orden y la seguridad social. These conditions were created Y estas condiciones fueron creadas by an alliance between the monarchies por una alianza entre las monarquías and the new middle class merchants. y la nueva clase media de los comerciantes. Their combined economic and political strength Ellos combinaban fuerza económica y política. changed the entire social landscape of Europe. Y estos hombres cambiaron todo el paisaje de Europa. Christianity in the West El cristianismo en el occidente was impacted by the Crusades in a variety of ways, fue impactado por las cruzadas en varias formas, both positive and negative. ambas positivas y negativas. For example, increased contacts in the Middle East, Por ejemplo, context, competition. contacts, people meeting one Ah, another. sí, ajá. Contactos, el conocer nuevas personas se incrementó And especially the Holy Land y especialmente la Tierra Santa turned people's attention to the historical narratives of the Bible volteó a las personas, la atención de las personas a las narrativas históricas de la Biblia. and Christian devotion and piety was emphasized, Y la devoción cristiana y la piedad fueron enfatizadas. both the humanity and the divinity of Christ. Ambos, la divinidad y la humanidad de Cristo. Now, the new emphasis on ancient culture and languages Ahora, el nuevo énfasis en las culturas y en la cultura y los idiomas increased the ability of people to examine aumentaron la habilidad de las personas de examinar and question what they were being taught. y de cuestionar lo que se les estaba enseñando. This inevitably led to an effort to resolve conflict
Y esto inevitablemente llevó a un esfuerzo que resultó en conflicto between the teachings of the Roman Church entre las enseñanzas de la Iglesia romana and the content of the Holy Scriptures. y el contenido de las Santas Escrituras. In the field of theology, En el campo de la teología, contact with the Muslim world, el contacto con el mundo musulmán, in part, en parte, resulted in the revived interest in philosophy resultó en un interés reavivado por la filosofía, of antiquity. la filosofía de la antigüedad. In the 12th century, En el siglo XII, the greatest Jewish and Muslim philosophers of the Middle Ages los grandes filósofos judíos, Jews and- Jewish and Muslim scholars sí, estos grandes eruditos filósofos judíos y musulmanes, two men by the name of Maimonides and Averroes. dos hombres, uno que se llamaba Memónides y Averroes. And these two men introduced the philosophy of Aristotle into Western Europe. Y estos dos hombres introdujeron la filosofía de Aristóteles en la Europa occidental, Memónides y Averroes. Their translations would generate significant Sus traducciones generarían philosophical and theological activity in the 13th century. Actividad filosófica en 12th century. 13. En el siglo generarían una actividad filosófica considerable en el siglo XIII.